En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión traigo para ustedes un tema, creo yo, muy interesante. Sin duda es un tema que ya hemos tratado en este canal, pero creo yo que hay algunas cosas que podemos resaltar para dejarlas ah, lo, lo más claro que podamos. Y son algunas cosas que a menudo encuentran objeciones de diferentes campos y en particular de aquellos que rechazan el canon de la Biblia conforme la Iglesia nos lo enseña, es decir, aquellos que rechazan el canon de 73 libros, tal y como la Iglesia de Cristo nos ha enseñado que debe ser. De eso vamos a hablar, del canon de la Sagrada Escritura. Dicho de otra manera, la lista oficial de libros sagrados, la Biblia, los libros que componen la Biblia, la Sagrada Escritura, que como ya hemos mencionado son 73. Pero bueno, comencemos con unas preguntas, hermanos. Tengo aquí la primera. ¿Qué es el canon bíblico? Ya lo he mencionado de paso. Es la lista oficial de libros divinamente inspirados por Dios mismo, escrita por hombres, pero hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esta lista ha sido definida de manera formal, de manera oficial, y sí, también de manera dogmática, es decir, la Iglesia ha tomado una decisión que no puede ser controvertida, no puede ser rechazada por todos aquellos que deseen permanecer en el seno de la Iglesia de Cristo. Porque recuerden que la Iglesia es madre, pero también es maestra y recibió la autoridad del Cristo mismo. Entonces, ese es el canon bíblico, es la colección oficial de libros sagrados, es decir, libros divinamente inspirados por Dios. Y son 73. Tenemos 46 de estos libros para el Antiguo Testamento, para la Antigua Alianza, y tenemos 27 de estos libros para el Nuevo Testamento. Ni más ni menos. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Porque estas preguntas muchas veces las pasamos por alto, muchas veces nos adelantamos a hablar ya de los puntos controversiales y no nos detenemos a hacer estas preguntas tan sencillas, tan básicas. Y esa es la pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Ahora, lo que estamos preguntando no estamos pidiendo precisamente los nombres de los autores sagrados. Muchos de esos autores lo sabemos a ciencia cierta, pero hay algunos libros que definitivamente no podemos afirmar quién los haya escrito. Por ejemplo, viene a la mente la carta a los hebreos. Ciertamente la Iglesia tradicionalmente le ha acreditado la carta a los hebreos al apóstol San Pablo, pero de manera absoluta, de manera, digamos, con certeza infalible, no lo sabemos.
Pero no estamos preguntando eso. Cuando decimos quién escribió la Biblia, no estamos preguntando cuál es el nombre de los autores humanos que han escrito los libros de la Biblia, sino lo que estamos preguntando es cuál es la identidad de estas personas, cuál es la identidad de esta iglesia que nos ha entregado este libro, la Biblia, la Sagrada Escritura, los libros divinamente inspirados. ¿Cuál es su identidad? ¿Quiénes son? ¿A qué iglesia pertenecen? Bueno, nosotros sabemos que la respuesta es muy sencilla. La Biblia ha sido escrita por los maestros de la Iglesia de Cristo, es decir, los maestros de la Iglesia Católica. Llámese apóstoles, llámese evangelistas, llámese, puede ser algún asociado de algún apóstol, algún discípulo cercano. Am, de modo que ya sean apóstoles o obispos o algún evangelista, los autores humanos tienen una identidad. Y la identidad de estos autores humanos es que eran miembros de la iglesia que Jesucristo fundó. Ahora, nosotros sabemos que la iglesia que Jesucristo fundó es una sola. No se trata de que Cristo dejó un movimiento cristiano que está compuesto por miles de agrupaciones con doctrinas contradicientes, sino sabemos que la iglesia es algo muy concreto. Es la iglesia que Jesucristo fundó con un liderazgo, con unas doctrinas, con una fe, con un Señor, con un bautismo, que si bien puede haber algunos puntos controversiales dentro de la iglesia misma, si bien puede haber personas que sean desobedientes a lo que enseña la iglesia, puede haber incluso personas que se convierten en apóstatas, en herejes o simplemente en rebeldes, gente que desea permanecer en el seno de la iglesia, pero no se sujetan a lo que la misma iglesia enseña. Esto es una realidad. Sin embargo, todas estas cosas que acabo de mencionar, llámese herejes, llámese apóstatas, llámese rebeldes, llámese teólogos con tendencias modernistas, con teología liberal. Y para no complicar esto, cuando hablamos de teología modernista, estamos hablando de teólogos que quieren reinterpretar las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y cuando hablamos de teología liberal, estamos hablando de teólogos que se apartan de la interpretación que la iglesia nos ha dado a través de los siglos. Entonces, todo esto sí existe en la iglesia. En la viña del Señor, pues sabemos, tenemos trigo y tenemos cizaña. Pero aún así, con todo lo que acabo de mencionar, sí existe una iglesia. Y esta iglesia es la iglesia católica. Esta iglesia escribió los libros sagrados. Entonces ya hemos respondido a la pregunta número 2. Pregunta número 1, ¿qué es el canon bíblico? ¿A qué nos referimos con el canon de la Biblia o el canon de la Sagrada Escritura? La respuesta es muy sencilla. Es la lista oficial de libros divinamente inspirados que ha sido definida, ha sido fijada de una vez y para siempre por la Iglesia Católica. ¿Quién la escribió? La misma Iglesia. Y la tercera pregunta, mis hermanos, es, ¿hubo algunos libros disputados? Y la respuesta es sí. Si uno va a la historia, particularmente los primeros 300 o los primeros 350 años de la historia de la iglesia, uno va a encontrar que sí hubo algunos libros que eran disputados por algunos, por algunas iglesias, incluso por algunos obispos. Y debido a estas disputas, debido a estas controversias, es que la iglesia se vio obligada a reunirse en concilios, en distintos concilios, para definir de una manera oficial, de una manera definitiva, cuál era esa lista. No que no existiera la Biblia antes de los concilios del siglo IV, no que nadie supiese dónde estaba la palabra de Dios escrita. No estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que había controversias, había personas que disputaban la inspiración de algunos libros. Por ejemplo, para darles algunos ejemplos, les puedo mencionar que había quienes disputaban la segunda carta
del apóstol Pedro. Había quienes disputaban la carta a los hebreos. También había quienes disputaban la carta de Santiago, también la carta de Judas. Incluso hubo quienes disputaron en su momento la segunda y la tercera carta del apóstol Juan. Incluso hubo algunos que también rechazaron la inspiración divina del libro del Apocalipsis. De modo que esta es la razón por la cual, repito, la iglesia se vio obligada a reunirse en distintos concilios para poner fin a las controversias. Hay que señalar que algunos de estos concilios fueron concilios que se les conoce como concilios regionales o incluso sínodos. Sin embargo, estos concilios, aunque regionales, aunque fueron particulares, recibieron la aprobación del Papa, lo cual les da una validez. No se trata de una decisión que tomó no sé, alguna reunión de obispos en algún rincón del mundo cristiano, sino que después de que se reunían en concilio, se mandaban los resultados a la Santa Sede en Roma, donde están los sucesores del apóstol Pedro, y el propósito de enviar los resultados era para que una de dos o recibiesen la aprobación del sucesor de Pedro, del Papa, o bien recibiesen algunas observaciones, incluso algunas correcciones, o simplemente el Papa podía decir, no, esto no es conforme, esto no es conforme a lo que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica ha recibido, y no se daba la aprobación. Pero ese no fue el caso. Y me refiero a los concilios del siglo IV. Estoy pensando en los concilios de hecho, aquí tengo una lista para darles incluso algunos datos. Estoy pensando en los concilios de Hipona en el 393. Estoy pensando en el concilio de Cartago en el 397. Estoy pensando en también aquí tengo los sínodos o concilios africanos del norte de África, que fueron precedidos por San Agustín obispo. También tenemos, como ya lo mencioné, el concilio de Roma. Bueno, todos estos concilios, aunque si bien no fueron ecuménicos, sí recibieron la aprobación de la Santa Sede, sí recibieron la aprobación del Papa. Y a partir de esos concilios, hermanos, es que tenemos ya la lista oficial y aprobada por la Iglesia de 73 libros divinamente inspirados, los cuales aparecen en nuestra Biblia católica. No así en la Biblia protestante. Tengo en mis manos un ejemplar de la Biblia Reina Valera, revisión 1960. En esta Biblia no aparece la lista oficial, el canon oficial cristiano, sino que solo aparecen 66 libros. Si usted se pregunta por qué, bueno, la respuesta es porque a partir de Martín Lutero y sus controversias, ellos, los protestantes, que nosotros los reconocemos como nuestros hermanos que se han separado del seno de la iglesia, de ahí viene la frase hermanos separados. Pero a partir de Martín Lutero y sus controversias es que él rechaza 7 libros del Antiguo Testamento. Entonces, si usted hace la sustracción, 73 menos 7 nos da 66. Y ese es el número de libros que aparecen en las Biblias protestantes. Eso no significa que la Biblia protestante no sea Biblia o que no sea palabra de Dios. Tengan cuidado, no vayan a caer en ese error, a expresarse de la colección protestante o del canon protestante como si no se tratase de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Que le falten libros? Sí. ¿Que las traducciones en algunos puntos puedan ser tendenciosas? Sí, por supuesto. Pero también tengamos cuidado con afirmaciones que den a entender que la Biblia protestante no es palabra de Dios o no es sagrada escritura. Eso no lo enseña la iglesia y nosotros tampoco debemos enseñarlo. Debemos tener mucho cuidado. Muy bien, hermanos. Entonces,
ahí lo tenemos. A partir de los concilios o de los sínodos del siglo cuarto, es que ya tenemos la lista oficial. Repito una vez más, hermanos, no significa que antes de estos concilios en Hipona, en Cartago, en Roma, no significa que anterior a estos concilios la Biblia o la Sagrada Escritura estaba en la dimensión desconocida. No significa que nadie tenía ni idea de cuáles eran los libros de origen divino. Lo que sí significa cuando afirmamos que a partir de esos concilios se define de manera oficial el canon, la lista de libros sagrados, lo que sí estamos diciendo es que había controversias, había quienes disputaban libros de la Sagrada Escritura. Como nota particular, como un dato curioso, yo les mencionaba que a partir de Martín Lutero y sus controversias es que los protestantes sacaron 7 libros del Antiguo Testamento y por eso tienen solo 66. Como dato curioso, Martín Lutero también rechazó 4 libros del Nuevo Testamento. Esto muchos protestantes no lo saben. Él rechazó la carta de Santiago, él rechazó la carta a los hebreos, él rechazó la carta de Judas y también rechazó el libro del Apocalipsis. Estos 4 libros, él rechazó la inspiración divina. Él decía que si bien podrían ser útiles para la edificación, Martín Lutero afirmaba, y de hecho lo dejó por escrito, en su traducción que hizo al alemán, él agregó unos prefacios a los libros del Nuevo Testamento. Si usted va y revisa los prefacios de estos 4 libros del Nuevo Testamento que he mencionado, usted va a encontrar las notas de Martín Lutero, donde él afirma que él no aceptaba estos libros como inspirados y por lo tanto, decía él, no eran parte de mi canon, así lo afirmaba. De hecho, él se hizo famoso por utilizar esta expresión, mi canon, tanto que hasta los mismos luteranos hoy día, ellos reconocen esta verdad histórica y ellos incluso hablan del canon de Lutero. Si usted va a internet y pone en algún buscador el canon de Lutero, o en inglés es más común encontrarlo porque recuerden que ah, la mayoría de los protestantes se encuentran en el mundo de habla inglesa hoy día. Si usted va y pone Luther's canon, el canon de Lutero, usted lo va a encontrar. Y no eran 66, eran 62. Porque recuerden, Martín Lutero rechazó 7 libros del Antiguo Testamento y rechazó 4 libros del Nuevo Testamento. Entonces, para que vean, como dato curioso, a mí me pareció interesante. Pero bueno, vamos a continuar. Les quiero platicar algo y al mismo tiempo les doy una nota apologética. Hay quienes afirman en el campo protestante que los católicos, o es decir, los cristianos, para este fin, los cristianos, no teníamos, supuestamente, afirman estas personas, no teníamos un canon definido o un canon fijo, y dicen ellos que no lo teníamos. Y nos quieren decir que el canon se definió, que el canon católico, dicen ellos, se definió hasta el Concilio de Trento, que como sabemos tuvo su inicio en el año 1546. Ellos dicen que hasta el Concilio de Trento es cuando se nos dio el canon o la lista oficial de libros de la Biblia, de libros sagrados. Ahora, si tú te preguntas por qué ellos afirman tal cosa, que no se dan cuenta de todos los concilios que has mencionado, que no se dan cuenta de los concilios del siglo cuarto, la respuesta es sí, sí se dan cuenta, o algunos se dan cuenta, pero el argumento que ellos quieren levantar es que los concilios del siglo cuarto fueron concilios regionales, fueron sínodos. A ellos no les importa que tú les expliques que aunque fueron sínodos, aunque fueron concilios regionales, recibieron la aprobación del Papa. No les importa. Ellos simplemente dicen, no, no fueron ecuménicos. Es interesante que para algunas cosas no les importa lo más mínimo los concilios ecuménicos. Para otras cosas, cuando se trata de tratar de levantar un argumento, ahí sí ya se quieren agarrar, quieren echar mano de la
autoridad y el peso de los concilios ecuménicos. Y ellos dicen, no, no cuentan. No cuentan porque no fueron concilios ecuménicos, porque esos sí son los que tienen poder, es lo que dan a entender. Y como el concilio de Trento, por la magnitud de la revolución protestante, se trató de un concilio ecuménico con obispos de todo el mundo cristiano, ah, entonces por eso se trata de un concilio ecuménico, porque el problema era grande, el problema de la revolución protestante. Ellos dicen, no, los del cuarto, los del siglo cuarto no cuentan, solo el de Trento, porque hasta ahí fue un concilio ecuménico que habló del tema de los libros sagrados. Y esa es la razón por la cual ellos afirman que la Biblia católica o el canon católico se definió al concilio de Trento, porque se trataba de un concilio ecuménico. Bueno, ahí les va, como una nota apologética. Ya lo mencionamos, eso no tiene sustento, porque los concilios del siglo IV sí recibieron la aprobación del Papa, del sucesor de Pedro, pero un dato más. Resulta que 100 años antes del concilio de Trento, hubo otro concilio, es el concilio de Florencia. Ahora, este concilio de Florencia tenía como propósito resolver las controversias que había entre los ortodoxos que se apartaron del seno de la iglesia en el año 1054 y la iglesia católica, o los católicos, dirían ellos. Y había mucho entusiasmo, de hecho el concilio comenzó genial, comenzó muy bien, se pusieron de acuerdo, aunque no lo creamos, se pusieron de acuerdo los obispos de la iglesia y aquellos obispos que habían salido de la iglesia, me refiero a los obispos ortodoxos, se reunieron, les fue muy bien, se pusieron de acuerdo. Tanto se pusieron de acuerdo que incluso se escribieron decretos sobre el canon de la Biblia. Se escribieron decretos sobre la Sagrada Escritura. ¿Y saben una cosa? El decreto sobre la Sagrada Escritura del Concilio de Florencia, que comenzó en el año 1439, más de 100 años antes del Concilio de Trento. Si usted revisa los decretos que tanto obispos de la Iglesia Católica como los obispos ortodoxos realizaron, se va a dar cuenta que la lista o el canon es exactamente el mismo que tenemos los católicos hasta el día de hoy. 73 libros. Entonces ahí se viene al suelo completamente, se derrumba la afirmación de que no, solo hasta Trento. Pues, ¿qué hacemos entonces con el Concilio de Florencia? Ahora, si los católicos estuviéramos inventando nuestro propio canon o nosotros estamos queriendo hacer nuestra voluntad, ¿ustedes creen que los obispos ortodoxos, que eran muchos, dicho sea de paso, ustedes creen que ellos hubieran permitido que los católicos se salieran con la suya? La respuesta es no. Por eso ellos aceptaron el canon, porque era algo que era del conocimiento, es algo que viene desde repito, se definió desde el siglo IV, y los ortodoxos resulta que ellos reconocen estos concilios. Ahora, nosotros sabemos que este concilio terminó mal. Los príncipes de las regiones de donde venían algunos de estos obispos, pues no les gustó, porque ellos sabían que la unión de la iglesia, recuerden que estamos hablando antes de la Reforma Protestante, la unión de la unión de la iglesia representaba para muchos príncipes un peligro, porque sabemos que a muchos de estos príncipes les convenía que sus obispos no estuviesen en comunión con la iglesia para poder controlarlos, para poder dictarles, para poder realmente, pues, controlarlos es la palabra, para poder dictar a los obispos qué era lo que se debía hacer en esa nación o en esa región. Y ellos sabían que si los obispos regresaban a la iglesia, iban a estar bajo el liderazgo del Papa, cosa que a muchos de estos obispos no les agradó. Bueno, ese es el contexto histórico. Pero bueno, todo esto para mencionar que no es cierto que hasta Trento, ya en el de Florencia, ya se nos había dado también la misma lista de libros, hermanos. Muy bien, pues vamos a continuar
vamos a continuar con la siguiente pregunta, porque de hecho solamente me regresé para hablarles de los concilios del siglo IV. Muy bien, continuamos. Ahora la siguiente pregunta, hermanos, y esta es una pregunta muy interesante, creo yo. ¿Es el canon bíblico, o sea, la colección de libros de 73 libros que tenemos, es el canon bíblico infalible o no? Ahora, cuando hacemos esta pregunta, estamos preguntando, ¿realmente es infalible? O sea, ya está congelado, ya no se le puede ni aumentar ni quitar. Obviamente la respuesta es sí, claro, es infalible, ya no le puedes ni aumentar ni quitar. La colección es de 73 y punto, y como se dice, se acabó. Ya no hay, ya no hay nada más, ya no hay controversia, ya no hay nada más que agregarle. Sin embargo, hermanos, esta pregunta desde el punto de vista protestante realmente no puede ser contestada con un claro que es infalible, con un sí, sí es infalible. No puede ser contestada de esa manera. Y ellos lo saben, ¿eh? Cuando digo ellos me refiero a los teólogos líderes en el mundo protestante. Ellos lo saben. De tal forma que, miren, hay una definición que la dio un teólogo protestante. Él ya falleció, ya pasó. Se llamaba R.C. Sproul. R, C son sus iniciales, la R, la C, creo que era Robert Charles Sproul. Él era un teólogo muy reconocido, muy respetado en el mundo protestante. Era de denominación presbiteriana. Era un presbiteriano de teología reformada, con mucho celo por enseñar las sagradas escrituras. Y él sabía esto, él sabía que si tú le preguntas a un protestante que si el canon, que si la colección de libros sagrados es infalible, él sabía que no se puede responder que sí, porque la pregunta sería, ok, si el canon es infalible, si la colección de libros sagrados es infalible, la pregunta sería, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de qué momento esta colección es infalible? Ahora, los católicos podemos responder con toda naturalidad. Es a partir del primer momento que se dio la colección, que se dio la lista oficial de libros inspirados. Pero ellos no. Porque si ellos llegan a contestar, no, pues a partir de los concilios del siglo IV, entonces nosotros les diríamos, ok, entonces ¿por qué tu colección, por qué tu canon de ahorita, de esa Biblia que tienes en la mano, no coincide con el canon de los concilios del siglo IV? Porque ellos solo tienen 66 y el canon de los concilios del siglo IV tiene 73. Y ellos lo saben. Por eso es que si tú les preguntas a los protestantes, ¿tú crees que el canon es infalible? Si están bien enterados, no te van a responder de manera positiva. Si no están bien enterados, rápido te van a responder, claro que es infalible. Pero entonces tú ya les puedes preguntar, ¿a partir de cuándo? Y los vas a dejar patinando. Porque uno les puede decir, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de qué fecha esta colección que tú tienes ahí de 66 libros, a partir de cuándo comenzó a ser infalible? Porque, miren, nada más para darnos una idea, los anglicanos tienen su canon de manera oficial a partir del 1563. Fíjense nada más. Los anglicanos dieron su lista oficial, su canon de la Biblia, a partir del 1563. Cosa curiosa, ellos nos quieren decir a nosotros que nosotros obtuvimos nuestro canon hasta Trento, cuando ya vimos que no, que esto viene de manera oficial desde los concilios del siglo IV. Pero es al revés. Son ellos, por ejemplo, sabemos que protestante no es una sola cosa, hay muchos tipos de protestantes. Pero hablemos de los anglicanos. Los anglicanos tienen su lista oficial a partir del 1563, cuando redactaron sus famosos 39 artículos. Después los presbiterianos. Si uno habla con los presbiterianos, que son los llamados reformados, si uno habla con ellos y les pregunta a partir de cuándo tienes tu canon infalible, porque resulta que los presbiterianos, los reformados, dieron su lista oficial, su canon oficial, hasta el 1647. Hasta 1647 en su confesión de Westminster. Hasta 1647
ellos incluyeron la lista oficial o su canon oficial hasta 1647. Un dato más. Si uno habla con los ortodoxos modernos, ¿ok? Porque muchos no distinguen, no se dan cuenta que una cosa es hablar de los ortodoxos en el sentido moderno actual y otra cosa es hablar de los ortodoxos, por así decirlo, cuando todavía estaban en el seno de la iglesia, ¿ok? Pero si uno habla con las comunidades ortodoxas modernas y tú les preguntas, ¿el canon que tú tienes es infalible? Si ellos te responden sí, tú les puedes preguntar a partir de cuándo. Porque resulta que la lista del canon ortodoxo, que dicho sea de paso, tiene más libros de los que tenemos en la Biblia, en la iglesia. Tienen más libros que la Biblia católica. Dependiendo, ¿eh? Porque hay diferentes comunidades. Algunos, creo que los más aceptan 76 libros, pero he escuchado de algunas comunidades ortodoxas que incluso aceptan más de 76. Pero la pregunta aquí es, ¿a partir de cuándo? Y les hago esta pregunta, o les haríamos a ellos esta pregunta, hermanos, porque resulta que el canon ortodoxo lo han definido hasta el año 1672 en el Sínodo de Jerusalén. Repito, el canon ortodoxo fue definido de manera oficial hasta el año 1672 en el Sínodo de Jerusalén. Obviamente, cuando uno comienza a ver todas estas fechas, lo primero que uno debería pensar es algo no está bien aquí. ¿Cómo es posible que hasta 1672 los ortodoxos modernos hayan dado su lista oficial de 76 libros? Obviamente algo no está bien. Uno más. Los bautistas reformados. Si tú le preguntas a un bautista reformado la misma pregunta, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo, según ustedes, bautistas reformados, ah, dieron su lista oficial? La respuesta es a partir de 1689. En el 1689, ellos escribieron un documento que se llama la Confesión Bautista de Londres. Es la segunda Confesión Bautista de Londres en el 1689. Y fue en esta segunda confesión de Bautista de Londres en el 1689 que ellos por fin dieron su lista oficial de libros. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es el canon, es la colección de libros sagrados infalible? Es decir, que no le puedes quitar y no le puedes aumentar. Nosotros los católicos respondemos con toda naturalidad, sí. Si nos preguntan, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo se dio esa lista oficial? Nosotros lo decimos, a partir de los concilios del siglo IV. El de Roma, el de Cartago, am, el de Hipona, todos los concilios del siglo IV. Pero los protestantes no pueden responder de esa manera, porque ellos dieron sus listas oficiales muy tardíamente. Ya les mencioné las fechas. A los anglicanos en el 1563, los presbiterianos en el 1647, los ortodoxos modernos en el 1672 y los bautistas reformados en el 1689. Es muy tardío, obviamente. La siguiente pregunta que yo les haría, y aquí prestan mucha atención, hermanos. Aquí viene la pregunta. ¿Fue la iglesia guiada por el Espíritu Santo para darnos el canon? Igual ellos aquí se quedan sin respuesta, porque nosotros los católicos sí creemos eso. Sí creemos que el Espíritu de Dios guió a la iglesia para darnos un canon no falible, como creen los protestantes, sino un canon infalible, un canon que no le puedes aumentar y no le puedes quitar. ¿Ok? Porque recuerden que los protestantes, ellos no creen que el canon es infalible. Esa es la razón por la cual en las fechas que yo les he mencionado, ellos le quitaron libros o le aumentaron libros al canon, por así decirlo. Sabemos que canon es uno, es el que ha definido la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Una vez le pregunté yo esto a un bautista reformado. Le dije, ¿tú crees que el Espíritu de Dios guió a la iglesia para que definiera el canon de manera infalible? Y él sabía para dónde iba yo. Y él me contestó, no, no creo. Y le dije, ¿por qué? Y después ya dijo,
Dijo, no, porque hubo errores y por muchos siglos la Biblia tenía más libros y según él, ¿no? Y hasta que llegó la Reforma y ya pusieron en orden, arreglaron las cuentas, por así decirlo, en cuanto al canon. Eso no tiene sentido. Miren, hermanos, para que vean que esto que les estoy diciendo, hubo muchos que se resistieron a aceptar la idea de un canon nuevo, de un canon modificado, de un canon reciente, y se resistieron. Pero poco a poco fueron doblegándose. Algunos, por ejemplo, en la Biblia del Oso, los 73 libros que tenemos en la Biblia católica los siguen reconociendo como libros inspirados en la en la original, en la Reina Valera original, por así decirlo, la Biblia de Casiodoro de Reina, que terminó en el 1569, los libros llamados deuterocanónicos, que son los 7 libros que los protestantes le sacaron, en la Biblia original de Casiodoro de Reina, todavía aparecen no en una parte separada, no en una sección separada, no, aparecen en su orden correcto y aparecen como libros inspirados. ¿Ok? Y esto lo sabemos de una manera muy clara y muy sencilla, porque también en la Biblia del Oso, como era costumbre en la iglesia, también aparecen otros libros que ni siquiera están en la Biblia católica. Pero a esos libros Casiodoro de Reina se aseguró de poner una nota diciendo que eran apócrifos. Pero los demás libros que sí tenemos los católicos, no, él los reconoció y los respetó como inspirados. Después, por eso dije, de manera gradual, poco a poco, fueron avanzando y avanzando. Después vino Cipriano de Valera a hacer una revisión, entre comillas, revisión de la traducción de Casiodoro de Reina. Y ahorita les voy a decir por qué digo entre comillas. Pero vino Cipriano de Valera y resulta que Cipriano de Valera avanzó un poco, pero no 100%. Él agarró los libros deuterocanónicos y los puso en una sección aparte y les puso un título, les puso apócrifa o libros apócrifos. ¿Ok? Entonces ahí ya están viendo la progresión, pero no los arrancaron del libro, por así decirlo. Todavía aparecían entre las dos pastas de la Biblia. Tú dirás, entonces si Cipriano de Valera en el 1602 no los arrancó, no los sacó de la Biblia, aunque sí los puso en una sección aparte con un título que decía apócrifos, libros apócrifos, entonces ¿hasta cuándo por fin los terminaron de sacar de las Reinas Valeras? Pues fue, y aquí es donde entra, hermanos, lo que son las decisiones que se tomaron en las sociedades bíblicas británicas e internacionales, cuando ya estaba en pleno apogeo el movimiento misionero por parte de los grupos protestantes. Estaba en pleno apogeo y resulta que se tuvieron que crear no solo sociedades misioneras, sino también sociedades bíblicas para producir Biblias y enviarlas a los misioneros en las diferentes partes del mundo. Y se encontraron con la problemática de que estos misioneros estaban llegando a terreno, a territorio que ya estaba abarcado por los católicos. Y resulta que los católicos pues sí tenían los 73 libros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? No queremos estar invirtiendo nuestro dinero, no queremos estar produciendo Biblias que estén incluyendo estos libros que ya hemos rechazado, que ya los hemos considerado como apócrifos. Para hacer la historia corta, hermanos, hubo varias reuniones, pero la primera en el 1825, donde se reunieron, particularmente es de donde venía la fuerza, y cuando digo fuerza me refiero los dineros, porque recuerden que en 1825 el imperio que estaba cobrando mucha fuerza era el imperio inglés, que era un imperio protestante. Y en este imperio, en el imperio inglés, tenían las sociedades bíblicas británicas. Y ellos tuvieron unas reuniones, hubo oposición, hay que decirlo, hubo oposición. Muchos no querían que se sacaran los libros deuterocanónicos, que ellos llaman apócrifos.
Pero resulta que había un sector muy poderoso, muy influyente, que también aportaba bastante dinero a las sociedades bíblicas británicas. Me refiero a los de la parte norte del Reino Unido, que si vemos la geografía, pues son los escoceses. Los escoceses que eran presbiterianos, no eran anglicanos. Tenían un anticatolicismo muy fuerte, más fuerte que los anglicanos. Ellos se opusieron rotundamente y al ver que los anglicanos no cedían, no daban su brazo a torcer, entonces utilizaron un recurso que casi siempre funciona, el asunto o el factor del dinero. Dijeron, si no nos salimos con la nuestra, por así decirlo, si no nos salimos con la nuestra de que se eliminen, que se saquen esos libros, los libros deuterocanónicos, les vamos a retirar nuestro apoyo, nuestros fondos monetarios y vamos a crear nuestra propia sociedad bíblica. Obviamente, pues no estuvieron dispuestos los anglicanos a perder todo este apoyo, todo este dinero, y pues al último se dieron. Y fue así como por vez primera, cuando se tomó esta decisión, primero en el 25, ya después se dieron las órdenes para la producción de las Biblias en el 26 y en el 27, 1826 y 1827, para que los misioneros ahora sí tuviesen los fondos, tuviesen los dineros necesarios para traducir Biblias a los diferentes idiomas sin los libros deuterocanónicos. Y resulta que también esos misioneros habían llegado al mundo de habla hispana. Y a partir de esa fecha, eventualmente, pasaron años, comenzaron a producir Biblias, Reinas Valeras, por así decirlo, pero ya sin los deuterocanónicos a partir de esa fecha. ¿Ok? Esa es la razón concreta y específica de a partir de cuándo es que se comenzaron a producir Biblias o la Biblia Reina Valera ya sin los deuterocanónicos, ¿ok? Algunos se confunden y creen que les estamos diciendo que antes del 1825, creen ellos, se imaginan que les estamos diciendo que antes del 1825 los protestantes todavía veían los deuterocanónicos como palabra de Dios. No, no lo estamos diciendo. Ya ellos ya los veían como apócrifos. Ya ellos habían rechazado la inspiración divina de esos libros, obviamente siguiendo a Martín Lutero y compañía. Pero no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, simplemente estamos explicando a partir de qué punto y cuál era el contexto histórico de donde nacen o donde nace la Biblia Reina Valera sin deuterocanónicos. Muy bien, hermanos. Yo sé que me he alargado un poco en esta explicación, pero creo que era necesario. Muy bien, pues continuamos entonces. Entonces los únicos que realmente podemos responder que sí, que el canon de la Biblia es infalible, somos los católicos, porque desde que se definió, desde que se nos entregó la lista, la colección de 73 libros, la seguimos respetando hasta el día de hoy. No así los protestantes. Muy bien. Después, hermanos, una pregunta interesante. Se trata del famoso concilio de Jamnia. En este concilio, así, y me refiero a él como concilio porque así le llaman, ¿no? Ahorita vamos a ver que no fue concilio para nada. Este llamado concilio de Jamnia, en la realidad, pues nunca existió. Ahora, alguno pudiera preguntar, entonces, ¿por qué es tan popular incluso entre muchos católicos esta idea o esta teoría del concilio de Jamnia ha cobrado demasiada popularidad? La respuesta es sí, tienes razón, ha cobrado mucha popularidad, pero debo hacer notar que esta popularidad viene del mundo protestante y después se infiltraría a la iglesia y en muchos círculos académicos terminaron asumiendo, y noten la palabra que estoy utilizando, asumiendo que esta teoría era creíble, que era verdadera, que era verídica. Y a través de estos círculos, no todos hay que decirlo, pero a través de los círculos a, a los que se infiltró la teoría del llamado Concilio de Jamnia, pues de ahí se popularizó a diferentes instituciones, incluso católicas. Pero todo comenzó
en el protestantismo. Ahorita les voy a dar datos precisos porque una cosa es hablar, una cosa es gritar y decir cosas y pegarle a la mesa y todo eso, y otra cosa es hablar con verdad. Y yo les voy a dar la información concreta sobre cómo fue que se inventó esta teoría del llamado concilio de Jamnia. Ahora, si tú eres católico o tú conoces a alguien que es católico y todavía él está creyendo en esta teoría, no lo vayas a considerar que es un hereje o que está mal o que ya no le debes de creer nada de lo que te diga. No, hermanos. Les digo esto porque hay que tener caridad y hay que entender que no porque una persona tenga un pedazo de información incorrecto no significa que esta persona ya no sabe nada o que ya no le vamos a creer o que ya no lo voy a escuchar. No, hermanos, no vayan a ese extremo. Al contrario, si tienes la oportunidad, con caridad, con tiempo, en el momento adecuado, platícale. Oye, me dijeron que la teoría del llamado concilio de Jamnia no tiene sustento histórico, incluso hasta me dieron datos, me dieron nombres y fechas. ¿Tú qué opinas? Y la mayoría de las personas te van a decir, nunca había escuchado eso. A ver, ¿tienes el nombre? ¿Quién fue? ¿Cómo se llama la persona? A ver, ¿en qué libro? ¿En qué fecha? Y eso es lo que yo les voy a dar ahora. Les voy a dar les voy a dar los libros, las fechas, los nombres de las personas. Y la teoría se desarrolló de la siguiente manera. Esta teoría del llamado Concilio de Jamnia, hermanos, comenzó en una obra que se titula Historia de los Judíos, que eran 6 tomos o 6 volúmenes, 6 libros. Esta historia de los judíos en seis tomos, escrita, y aquí viene el nombre, escrita por Heinrich Gretz. Y no se preocupen, aquí va a aparecer lo que es el nombre de la persona en el año 1871. Bueno, este judío de nacionalidad alemana, este judío alemán llamado Heinrich Gretz, en el año 1871 escribió esta obra, Historia de los Judíos, en 6 tomos. Ahora, es en esta obra en la que tú vas a encontrar por vez primera la teoría del llamado Concilio de Jamnia, por primera vez desarrollada de manera tácita, así, con todas sus letras, es en esta obra. La escribió Henry Gretz, un judío alemán, en el año 1871. Ahora, cuando yo digo un judío alemán, me refiero a una persona de religión judía. No me estoy refiriendo a un cristiano o a un protestante judío convertido. No, estoy hablando de una persona que practicaba de manera estricta el judaísmo, el judaísmo rabínico. Ahí es cuando se empezó a desarrollar y a promover esta teoría de que supuestamente en el siglo II hubo un concilio en una ciudad llamada Jamnia. Por eso supuestamente se le llama el concilio de Jamnia, porque supuestamente este concilio ocurrió en esta ciudad de Jamnia en el siglo II después de Cristo, cosa que nunca sucedió. Pero bueno, les voy a contar, les voy a seguir diciendo cómo se fue metiendo y metiendo la teoría. Muy bien, esta obra, hermanos, esta obra de Historia de los Judíos en 6 tomos, esta obra se popularizó rápido y fue traducida a muchos idiomas. Entonces, si te preguntas cómo es posible que de esta obra se expandió tan rápido, es porque rápido hicieron la traducción a muchos idiomas europeos, inglés, español, etcétera, etcétera. Incluso, como dato curioso, hermanos, la Real Academia Española, la Real Academia Española de Ciencias, le dio a Henry Gretz, le dio un título honorario y nada más para que se den una idea cómo rápido se popularizó y muchos aceptaron la obra de Historia de los Judíos en 6 volúmenes, y como parte de esta obra ahí venía la teoría del llamado concilio de Jamnia.
de tal forma que hablando ya de la traducción al castellano, de la traducción al español, incluso la Real Academia Española de Ciencias le dio un título honorario a Henry Gretz, el autor de esta obra, Historia de los Judíos, y también el autor de la teoría falsa, hay que decirlo, de la teoría falsa del llamado concilio de Jamnia. Ahora, no significa que todo lo que Henry Gretz decía en su libro, en su obra, Historia de los Judíos en 6 tomos, no significa que todo era falso. Lo que sí estamos diciendo es que la teoría que él desarrolló, que él inventó y que aparece en esa obra, esa teoría es falsa. No existió un concilio, no existió un concilio de Jamnia donde se definió, porque hasta ahorita no lo he mencionado, ¿verdad? Pero supuestamente en este concilio de Jamnia se definió el canon del Antiguo Testamento de 39 libros, que es idéntico al de los protestantes, y los protestantes de ahí se agarran para decir que el canon de 39 libros que ellos tienen es el correcto, y ellos usan ese argumento. Dicen, porque en Jamnia, en el siglo segundo, desde ahí se definió el canon del Antiguo Testamento de 39 libros, y por eso nosotros los protestantes solo aceptamos 39. Bueno, pues ya vimos que se les cayó este argumento porque no existió un concilio de Jamnia donde se definió un canon hebreo o un canon del Antiguo Testamento. Ahora, la ciudad de Jamnia sí existe. Ahora tú dirás, entonces, ¿cómo le hizo Henry Gretz para inventar esta idea, esta teoría de que supuestamente se definió un canon? Pues resulta que Jamnia sí existió y en Jamnia sí había una academia, una escuela. Había una escuela para promover la tradición y la cultura judía como un centro de judaísmo muy importante. Porque recuerden, hermanos, alguno puede preguntar, pero ¿por qué en Jamnia? ¿Por qué no lo hicieron en Jerusalén? Pues resulta, hermanos, que Jerusalén había sido destruida. Recuerden, Jerusalén fue destruida en el año 70. Ya ahí ya no era el centro del judaísmo, por así decirlo, sino que ahora se reunían en Jamnia. Los judíos huyeron y una de las ciudades donde ellos se fueron fue a Jamnia. Y ahí establecieron un centro para la promoción de la cultura y la religión judía. Y ahí, en este centro religioso judío, los rabinos tuvieron discusiones sobre algunos libros de la Sagrada Escritura, pero nunca definieron ningún canon como la teoría propone. De lo que ellos hablaban, ellos estaban teniendo discusiones para ver si el libro de Eclesiastés era palabra de Dios o no era palabra de Dios, era inspirado o no era inspirado, para ver si el libro de Esther era inspirado o no era inspirado. Varios libros estuvieron discutiendo, pero en ninguna parte de toda la información que tenemos sobre esas discusiones del concilio de Jamnia, en ninguna parte se nos habla de un canon, en ninguna parte se nos da una lista de libros de los judíos. Eso es un invento del señor Henrik Gretz en su obra publicada en 1871, que se llama Historia de los Judíos, en 6 tomos. Él sencillamente lo fabricó. Ahora continuando, este asunto, hermanos, después creció y aquí también les va a parecer interesante lo que les voy a decir. Porque noten que yo les estoy diciendo, hermanos, que Henry Gretz lo inventó. Ahora, tú deberías de pensar lo siguiente. Tú deberías pensar, ok, si es así, si es cierto esto que nos estás diciendo, entonces supone que esa idea tendría que haber sido una novedad, aún para los judíos. La respuesta es sí, exacto. Y sí fue una novedad aún para los judíos, de tal forma que hubo una gran controversia entre los judíos que se le conoce como la controversia Compert. No se preocupen, también aquí va a aparecer la controversia Compert en Alemania, porque ahí es donde comenzó todo. Gretz fue demandado
Nada más para que vean. No les estoy contando mis teorías, esto es historia. Gretz, el autor de esta teoría falsa del llamado concilio de Jamnia, Gretz fue demandado por los judíos ortodoxos y por los católicos. Fíjense nada más. Una demanda legal, oficial, formal. Ese señor fue demandado. Primero por los judíos y después, cuando la controversia creció, también los católicos revisaron y pues, se dieron cuenta que este señor estaba diciendo cosas que no eran verdad. Y fue demandado, se le conoce como la controversia Compert. Lo demandaron los judíos ortodoxos y lo demandaron también a grupos católicos. Lo demandaron por enseñar doctrinas nuevas. Y aquí les viene un dato interesante. Este señor Gretz, una de las otras cosas que comenzó a enseñar, que era una novedad, es que Isaías 52 Isaías 53, según este señor, según Henry Gretz, él decía que esas dos profecías no se referían al Mesías, sino que estas profecías de Isaías 52 e Isaías 53 se referían a la nación de Israel. Si alguna vez has preguntado, ¿por qué los judíos cuando leen Isaías 52 e Isaías 53, por qué no se dan cuenta que claramente está hablando del Mesías? Ahí habla de los sufrimientos del Mesías. ¿Por qué no se dan cuenta o qué les pasa? Bueno, aquí tienes tu respuesta. Fue Henry Gretz el que popularizó esa interpretación de que Isaías 52 e Isaías 53 no se referían al Mesías, sino que se referían, según él, a la nación de Israel, a los sufrimientos de los judíos a través de los siglos, es decir, no a los sufrimientos del Mesías, sino a los sufrimientos de los judíos a través de los siglos. Así él comenzó a promover esa interpretación y de ahí se popularizó. De ahí creció y después hasta los judíos ortodoxos y los judíos reformados terminaron creyendo esa teoría. Y hasta el día de hoy, eso, si tú le preguntas a un judío, ¿tú qué piensas de Isaías 53? Te va a decir, no, ahí se refiere a los sufrimientos de los judíos a través de los siglos, a los sufrimientos de la nación judía. Pues ya sabes de dónde viene esa interpretación. Y esa es una de las razones por la cual Henry Gretz, que inventó la teoría del concilio de Jamnia, esa es una de las razones por las que fue demandado por los mismos judíos ortodoxos y por grupos católicos. Como ya viste, sí se trataba de una novedad y ese señor inventó lo de Jamnia y también inventó la interpretación falsa de que los sufrimientos del Mesías no se refieren al Mesías, sino a la nación de Israel. Muy bien. Después, hermanos, hubo otro libro. Hubo otro libro que se escribió que se llama el Canon del Antiguo Testamento. En el Canon del Antiguo Testamento, que lo escribió Herbert Edward Ryle. Herbert Edward Ryle. No se preocupen, yo voy a poner aquí el nombre. Este libro lo escribió en 1892. Este señor que escribió este libro, el Canon del Antiguo Testamento, era un obispo y académico anglicano. Fue este señor el que introdujo la teoría de Jamnia en el mundo protestante. Por eso les estoy dando estos datos, porque una cosa es afirmar y decir, la teoría de Jamnia no es real, es falsa, pero otra cosa es dar los nombres, dar las fechas, dar los libros, dar el contexto histórico. Este señor, este obispo anglicano y académico, Herbert Edward Ryle, en 1892 publicó este libro, El Canon del Antiguo Testamento, y ahí en este libro él introduce al mundo protestante la teoría del falso concilio de Jamnia. Pues ahí ya tienen más y más información. Voy a terminar con unas objeciones que vienen del mundo protestante y vamos a ver que pues, no tienen sustento. De manera sencilla, simplemente usando el sentido común, hermanos,
Am, Algunas personas, cuando uno está tratando con temas de historia, con temas de lógica, algunas personas dicen, por qué no das muchos versículos? Pues porque estamos tratando con historia y estamos tratando con lo que es el sentido común que cualquier ser humano puede usar, si se lo propone. ¿Ok? Cuando estemos hablando de un estudio bíblico, una exégesis o una exposición verso por verso, bueno, eso ya es otra cosa. Ok, hermanos, aquí la pregunta número uno, la objeción número uno es, ya de hecho, pues ya la mencioné, ¿no? Ellos dicen, los protestantes dicen que los libros deuterocanónicos que los agregaron en el concilio de Trento, ¿no? Que comenzó en 1546 y se acabó en el 1563. Eso es falso, ya lo vimos, porque ya 100 años antes, en el concilio de Florencia, donde católicos y ortodoxos se habían reconciliado, ya se había también ahí definido el canon de 73 libros, y también están los otros concilios, los concilios del siglo IV, el de Hipona en el 393, el de Cartago en el 397, que fueron precedidos por San Agustín, que hay que decirlo, San Agustín no era protestante, San Agustín era católico. San Agustín no solo era sacerdote ordenado para ofrecer el sacrificio de la Santa Misa, sino que Agustín también fue obispo, después fue ordenado como obispo, y no solo eso. San Agustín también fundó una orden monástica con votos religiosos. San Agustín era católico. Le duela a quien le duela, hay que decirlo. Muy bien. Hay gente que no sabe, pero hay gente que, una de dos, o no se han informado o a propósito lo hacen. Les gusta decir que San Agustín no era católico, que San Agustín era un protestante, es decir, como un protestante fuera de tiempo, y dicen que ellos creen igual que San Agustín, y eso no es verdad. Él era un sacerdote ordenado en la Iglesia Católica para ofrecer el sacrificio de la Santa Misa, que después fue ordenado como un obispo, por eso se dice San Agustín de Hipona, San Agustín obispo de Hipona, y después el mismo San Agustín también fundó una orden monástica. Muy bien, entonces eso se los digo así de pasada. Muy bien, siguiente objeción que viene de los protestantes. Ellos dicen que una de las razones por las que ellos rechazan los libros deuterocanónicos, que estamos hablando de los 7 libros que les falta al Antiguo Testamento de los protestantes. Por eso tienen ellos un canon de 66 libros y no una Biblia de 73 libros, como nosotros la tenemos. Ellos dicen que no los aceptan, que porque esos libros deuterocanónicos, ni Jesús ni los apóstoles los citaron textualmente, nunca los citaron. Bueno, número uno, cosa número uno que quiero decir como respuesta. Bueno, resulta que si vamos a usar ese argumento de que mm, no los vamos a aceptar, los libros canónicos, perdón, porque no fueron citados, entonces ahí la implicación es que entonces los libros que sí son citados, entonces si seguimos esa forma de razonar, obviamente los católicos no la creemos, pero si seguimos esa forma de razonar, de decir libros que fueron citados en el Nuevo Testamento, palabra de Dios. Libros que no fueron citados en el Nuevo Testamento no son palabra de Dios. Entonces ellos dicen, como los deuterocanónicos no fueron citados de manera textual, por lo tanto no son palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que hay muchas alusiones, hay decenas y cientos de alusiones a los libros deuterocanónicos, pero los protestantes cuando dicen citar se refieren así una cita textual, palabra por palabra, por así decirlo. En ese sentido tienen razón, no se citó, o sea, no vas a ver que se cite un versículo con todas sus letras de manera textual de los deuterocanónicos, aunque sí hay muchas alusiones, hay que decirlo, sí hay muchas alusiones, hay muchas referencias a los libros deuterocanónicos, ¿ok? Pero ese no es el tema. Sin embargo, si usamos esa lógica, entonces, ¿qué vamos a hacer con el libro de la Asunción de Moisés y el libro de Enoc? Porque resulta que la Asunción de Moisés y el libro de Enoc, que los dos son libros, esos sí son verdaderamente apócrifos. Resulta que esos dos libros, hermanos, la Asunción de Moisés y el libro de Enoc,
sí se citan en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siguiendo la lógica protestante. ¿Los vamos a agregar al Nuevo Testamento? La respuesta es no. Obviamente los católicos no creemos en eso de que si se citan textualmente, palabra de Dios. Si no se citan textualmente, no, entonces no son palabra de Dios. No, nosotros no creemos eso. Nosotros tenemos una iglesia que es maestra, que es madre y nos enseña. Bueno, eso es por un lado. Pero por el otro lado, también San Pablo cita a filósofos paganos. Si uno va a la primera carta a los Corintios, al libro de Tito, al libro de los Hechos, en particular el capítulo 17 de los Hechos, donde está San Pablo en el Areópago, él ahí cita de manera textual a filósofos paganos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reconocer eso como parte de la inspiración divina? La respuesta es no. Pero bueno, esa es la forma como razonan los protestantes, pero simplemente estoy haciendo preguntas para apelar a la conciencia de los que usan ese razonamiento. Si están citados en el Nuevo Testamento, palabra de Dios. Si no están citados de manera textual, no, entonces no son palabra de Dios. Eso ellos hacen para rechazar los libros deuterocanónicos. Siguiente punto que yo les diría. Muchos libros, hermanos, muchos libros que sí son canónicos y que los protestantes también los aceptan como libros canónicos, como libros inspirados. Muchos libros que sí los aceptan tampoco se citan por Jesús o por los apóstoles, tampoco los citan de manera textual. Y sin embargo, los protestantes sí los aceptan. Tú dirás, ¿como cuáles? Bueno, les puedo dar unos ejemplos. El libro del Cantar de los Cantares. Ni Jesús ni los apóstoles los citan de manera textual. Repito, el Cantar de los Cantares, ni Jesús ni los apóstoles los citan de manera textual. ¿Ok? Sin embargo, los protestantes sí lo aceptan. Hay que decirles, ¿no dices tú que la razón por la que rechazas los 7 libros deuterocanónicos es porque no Jesús y los apóstoles no los citaron de manera textual? Entonces, ¿por qué aceptas el Cantar de los Cantares? Tampoco lo citaron de manera textual. Uno más, el libro de Esther. El libro de Esther sí lo aceptan los protestantes, pero tampoco lo citó de manera textual Jesús ni los apóstoles. La misma pregunta para los protestantes. Entonces, ¿por qué aceptas el libro de Esther? Si vas a usar tu razonamiento de rechazar los 7 libros deuterocanónicos que le faltan a tu Biblia, entonces ¿por qué si aceptas el libro de Esther? Ni Jesús ni los apóstoles lo citaron de manera textual. Uno más, Obadías. Uno más, Zacarías. Uno más, Jueces. Uno más, Primero de Crónicas. Uno más, Esdras. Uno más, Nehemías. Uno más, Lamentaciones. Uno más, Nahum. Todos estos libros que acabo de decir, ni Jesús ni los apóstoles los citan de manera textual. Si vamos a usar la lógica protestante, habría que rechazarlos. Gracias a Dios que no aceptamos esa forma de razonar. Nosotros aceptamos el juicio de la iglesia. La iglesia nos ha dicho, son palabra de Dios, a pesar de que ni Jesús ni los apóstoles citaron estos libros que acabo de mencionar, nosotros los aceptamos como palabra de Dios porque la iglesia así nos ha enseñado. Y los 7 libros deuterocanónicos, lo mismo, la iglesia nos ha enseñado que son palabra de Dios, son divinamente inspirados, y aunque Jesús y los apóstoles no los hayan citado de manera textual, sí son palabra de Dios. Ahora recuerden que aunque, hablando de los 7 libros deuterocanónicos, y también de todos estos que acabo de mencionar, aunque no se citen de manera textual, sí hay muchas alusiones, es decir, referencias a estos libros. ¿Ok? Pero bueno, eso no les interesa aparentemente a nuestros queridos hermanos separados. Continuamos con la siguiente objeción. Dicen ellos que el canon, el deuterocanon, aquí quiero hablar sobre esta palabra. El nombre deuterocanon da a entender que originalmente no eran del canon, así dicen ellos. Miren, ellos dicen, mira, ¿cómo le llaman? Deuterocanónicos. Y luego dicen, ¿y qué significa deuterocanónicos? Pues viene de deuterocanon. Y ellos dicen, ¿y qué significa deuterocanon? Bueno, significan en el sentido literal segundo canon.
Y ellos concluyen, ¿ves? Significa que si son segundo canon, significa que originalmente no estaban. Significa que había un primer canon y que esos 7 libros no formaban parte, según ellos. Respuesta. Resulta que hay algo muy bonito que se llama historia. Y es algo que los cristianos deberíamos de valorar y amar. Ahora, no estoy diciendo que la historia es divinamente inspirada o que la historia es infalible, pero lo que estoy diciendo es que la historia nos orienta y nos coloca en una buena perspectiva para hablar con sentido común y con coherencia. ¿Ok? Resulta que la historia nos informa y el término deuterocanon o deuterocanónicos, esa frase, ese término, resulta que no existía hasta el año 1566. 1566, al menos no se usaba ese término para referirse a los 7 libros que rechazan los protestantes, los 7 libros que les hace falta en su Antiguo Testamento. Fue hasta el año 1566 cuando un teólogo católico, hay que decirlo, cuando un teólogo católico llamado Sixto de Siena, él utilizó esa frase de deuterocanon o libros deuterocanónicos para referirse a 7 libros del Antiguo Testamento que los judíos rabínicos y los protestantes disputaban. Ahora, los judíos rabínicos obviamente rechazan no solamente estos 7 libros, sino que también ellos rechazan los 27 libros del Nuevo Testamento. Ellos no los aceptan como divinamente inspirados. ¿Ok? Y los protestantes siguiendo precisamente, si tú te preguntas, pues ¿de dónde Lutero sacó estas ideas? Pues él siguió al judaísmo rabínico, a los judíos. Él los siguió a ellos. Entonces, tanto judíos rabínicos como protestantes, eh, ellos rechazaban estos 7 libros. Y Sixto de Siena, cuando estaba en diálogo con ellos, obviamente él siendo católico no se iba a referir a estos libros como apócrifos, como si lo hacían los judíos y como si lo hacían los protestantes. Entonces resulta que se le ocurrió a Sixto de Siena, teólogo católico, llamarles deuterocanon, llamarles deuterocanónicos, para así, por decirlo así, llegar a un punto medio. Por un lado, no les vas a llamar apócrifos y por el otro lado no te vas a enganchar en un diálogo, por así decirlo, con judíos y con protestantes sin tener una etiqueta para referirte a estos 7 libros, pero sin llamarles apócrifos. Entonces, era necesario una etiqueta para distinguir estos libros. Pues a Sixto de Siena se le ocurre el Deuterocanon. Ahora, como dato curioso, no es el tema, pero Sixto de Siena era un judío. Era un judío practicante de religión judía que pues tuvo una conversión y se hizo católico. Entonces, alguno pudiera especular, tal vez fue influido por su pensamiento que recibió de los judíos. Probablemente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sí resulta interesante, ¿no? Que él era un converso del judaísmo. También resulta interesante que Sixto de Siena, teólogo católico, también se metió en algunos problemas teológicos, que si uno los analiza también parecía que estaba, esos puntos de vista por los cuales se metió en problemas, no los voy a mencionar ahora, tenían ahí una cierta similitud con algunas ideas del judaísmo rabínico. Pero bueno, entonces él fue el que nos dio esa etiqueta, ese apodo, ese nombre, y así se quedó. Porque recuerden que es una etiqueta teológica. Entonces, como estas controversias, hermanos, ocurren a nivel teológico, ocurren en los perdón, en los círculos, iba a decir circos, pero no, en los círculos teológicos, pues ahí se popularizó la etiqueta de libros deuterocanónicos. De tal forma que ahora, hermanos, ya si no usamos la palabra deuterocanónicos, pues ya nadie nos va a entender. Sería muy complicado. Es como la palabra evangélico. Sabemos que los verdaderos evangélicos somos nosotros los católicos, los que aceptamos todas las enseñanzas evangélicas de Jesucristo.
incluyendo la Eucaristía, incluyendo el sacramento de la reconciliación. Todas las enseñanzas evangélicas las aceptamos. Por eso les digo que los verdaderos evangélicos somos nosotros. Entonces, pero ahora, hermanos, a partir de hace aproximadamente unos 100 años, o menos de hecho, se comenzó a usar el nombre evangélico para referirse a los protestantes que habían abandonado las denominaciones del protestantismo histórico. Dijeron, ¿y ahora cómo les llamamos? Ah, pues les pusieron evangélicos. De tal forma que se popularizó tanto que ahora si no usamos la palabra evangélicos para referirnos a estos grupos de protestantes, pues nadie nos va a entender, va a ser muy difícil, tenemos que dar mucha explicación. Lo mismo sucedió con el nombre deuterocanónico, con la palabra deuterocanónico, con la etiqueta teológica deuterocanónicos. Y por eso ya se quedó. Pero todo esto, hermanos, simplemente para explicarles que ese argumento de agarrar el significado de deuterocanon y decir, ah, mira, deuterocanon significa segundo canon, lo cual significa que había un primer canon y que esos 7 libros no estaban. Falso, falso, falso. Porque ya les di la explicación. Recuerden que desde el siglo IV en los concilios del siglo IV, ya teníamos la lista oficial, la colección oficial, el canon de la Biblia. De modo que ya vimos que no tiene sustento, hermanos. No es de que yo quiera que no sea cierto este argumento protestante. Es de que aunque yo quiera, pues no, o sea, tu voluntad, tu celo religioso no va a cambiar la realidad. Esa es una de las razones por las que yo me fui dando cuenta que yo estaba en error cuando yo era protestante. Porque yo no quería simplemente por defender mi protestantismo, yo no quería cerrar mis ojos a la historia, yo no quería cerrar mis ojos al sentido común. Yo realmente quería amar la verdad con toda la fuerza de mi corazón. Y a la postre, pues, me terminé convirtiendo y es por eso que ahora soy orgullosamente católico. Muy bien, bueno, ya vimos que ese argumento pues no tiene sentido. Continuamos con el siguiente argumento que viene de las filas del protestantismo. Y bueno, pues ellos dicen otro argumento que intentan usar para rechazar los 7 libros deuterocanónicos. Ellos nos dicen, hermanos, que el Antiguo Testamento se acabó con el martirio de Zacarías. Es decir, en Crónicas. Y dicen ellos que como el Antiguo Testamento se acabó con el martirio de Zacarías, del cual se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 20, donde se menciona a un Zacarías, hijo de Joiada. Dicen que ahí, cronológicamente, ese es el periodo en el que se acaba los libros del Antiguo Testamento. Lo voy a repetir. Ellos dicen que el Antiguo Testamento o los libros del Antiguo Testamento se acaban hasta el martirio de Zacarías, que ellos lo relacionan con un Zacarías que voy a mencionar en un momento. Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo habla de la sangre que los judíos habían derramado. Y el Señor Jesucristo dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, la cual vosotros derramasteis entre el altar, en el altar del templo. Y hay quienes dicen, ah, mira, aquí Jesús dice que está hablando desde Abel, que es Génesis, y dice que acá la sangre de Zacarías, ah, dicen, este es el tiempo entonces del Antiguo Testamento, desde Abel, Génesis, hasta Zacarías, que vivió, que lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, y que es el tiempo del profeta Malaquías. Entonces todo esto, toda esta teoría, porque eso es una teoría, toda esta elaboración para decir que el Antiguo Testamento es de Génesis a Malaquías. Malaquías lo relacionan con este Zacarías que lo encuentran en Segunda de Crónicas,
como les mencioné, en Segunda de Crónicas 24:20. Pero resulta que no hay una prueba de que sea el mismo Zacarías. Porque el Zacarías de Segunda de Crónicas 24:20 se nos dice que era Zacarías, hijo de Joiada. Y cuando Jesucristo habla de la sangre de los mártires, dice la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Entonces, no hay una certeza de que sea el mismo Zacarías, pero de ahí se han agarrado para decir, ah, no, mira, es este Zacarías de Segunda de Crónicas, y nosotros sabemos que Segunda de Crónicas es del tiempo del profeta Malaquías. Entonces eso prueba que nosotros protestantes estamos en lo correcto, porque nosotros tenemos desde Génesis, que es el tiempo de Abel, hasta Malaquías, que es el tiempo de este Zacarías que derramó su sangre. Entonces ahí dicen ellos, Jesucristo nos está diciendo cuáles son los límites o cuál es el periodo cronológico de los libros del Antiguo Testamento. Bueno, hermanos, pues resulta que el mismo Señor Jesucristo les echa al suelo su teoría. Porque el Señor Jesucristo, número uno, cuando está hablando de los mártires desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, el Señor Jesucristo no está hablando de ningún canon de la Biblia. Simplemente está hablando de mártires que han derramado su sangre. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dije que el mismo Señor Jesucristo les derrumba al suelo este argumento? Pues lo dije porque resulta que en Lucas capítulo 16, verso 16, el Señor Jesucristo hace una declaración que claramente nos enseña que esa idea de que los libros del Antiguo Testamento son hasta Malaquías o que el Antiguo Testamento solamente es hasta Malaquías, que es aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y a estos 400 años, los protestantes, como creen que en esos 400 años ya no hubo revelación, ya no hubo palabra de Dios escrita, ellos les llaman los 400 años del silencio. Es una teoría. ¿Se fijan cómo hay muchas de estas teorías en el protestantismo? A estos 400 años que hay aproximadamente de Malaquías al nacimiento del Salvador, al nacimiento de Jesucristo, ellos le llaman los 400 años del silencio, porque no aceptan que en esos 400 años se hayan escrito o que siga vigente los libros del Antiguo Testamento. Pero vean lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver si es cierto que el Antiguo Testamento o los profetas inspirados terminaron con Malaquías o con este mártir Zacarías. Vean lo que dijo el Señor Jesucristo. Lucas 16:16, lo leo. Hablando el Señor Jesucristo. La ley y los profetas, que sabemos que es una referencia para el Antiguo Testamento, ¿ok? La ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora tú dirás, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. Y la pregunta que yo le haría a un protestante, si tú crees que, que los profetas fueron 400 años antes de que naciera Jesucristo, e incluso tú le llamas a esos 400 años los 400 años del silencio, te preguntaría yo, ¿de veras? ¿Y qué haces con esas palabras del Señor Jesucristo? La ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que Juan el Bautista verdaderamente era un profeta, verdaderamente era un profeta de Dios que sí perteneció al Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, decir que el Antiguo Testamento se termina 400 años antes de que naciera Jesucristo, decir que el Antiguo Testamento se terminó 400 años antes de Cristo cuando se terminó de escribir Malaquías, es ir en contra del testimonio del Señor Jesucristo. Claramente el Señor Jesucristo aquí sí está hablando de la ley y los profetas. Aquí sí está hablando del Antiguo Testamento. Aquí sí está hablando, hermanos, de los profetas que hablaban inspirados por Dios. Y el Señor Jesucristo lo dice, la ley y los profetas eran hasta Malaquías. Ah, no, perdón, no dice eso. La ley, los profetas eran hasta Zacarías. Ah, no, no, perdón, tampoco dice eso. No, hermanos. La ley y los profetas
eran hasta Juan el Bautista. ¿Cuáles 400 años de silencio? Es una teoría, pero es una teoría falsa. Y dijo el Señor Jesucristo, bueno, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Esa expresión, el reino de Dios, se refiere a los tiempos de la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Hasta Juan, Antiguo Testamento. Desde entonces, a partir de entonces, el reino de Dios es anunciado. Nuevo Testamento. Así o más claros. Lucas 16, 16. Ahí está, hermanos. Completamente derribado al suelo ese argumento de los 400 años de silencio. Completamente derribado ese argumento de que cuando el Señor Jesucristo habla de los mártires que fueron desde Abel hasta Zacarías, no hijo de Joiada, como dice Segunda de Crónicas, sino hijo de Berequías, que no sabemos, ahí son dos personas distintas, pero ellos por inventar la teoría pues dicen que es la misma. Pero Jesús dijo, Zacarías, hijo de Berequías, y Segunda de Crónicas dice, Zacarías, hijo de Joiada. El punto principal, más allá que si es el mismo Zacarías, que no, que esto, que el otro, no importa. El punto está de que si les hacemos caso a los protestantes, tendríamos que aceptar 400 años de silencio. Y entonces estaríamos contradiciendo al Señor Jesucristo cuando dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista y que a partir de entonces el reino de Dios es anunciado, el Nuevo Testamento. Ok, continuamos, hermanos. Siguiente punto que echa al suelo esta idea. Los judíos, hermanos, y escúchenme bien, los judíos no tenían un canon fijo o terminado en los tiempos de Jesús. Los judíos no tenían un canon fijo o ya finalizado en el tiempo de Jesús. Ahora, no se confundan, ¿eh? Algunos cuando escuchan que nosotros decimos esto, dicen, ¿qué estás diciendo? ¿Que un judío en el tiempo de Jesús no sabía cuál era la ley, el Pentateuco? ¿Qué estás diciendo? ¿Que un judío en el tiempo de Jesús no sabía cuáles eran los salmos? ¿Qué estás diciendo? ¿Que un judío en el tiempo de Jesús no sabía del profeta Isaías y del profeta Jeremías, etcétera? No estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que en el tiempo de Jesús los judíos no tenían un canon fijo, o sea, no tenían un canon cerrado, finalizado. Y la principal razón por la cual, hay argumentos históricos, pero la principal razón, hermanos, es teológica y es muy sencilla. La razón por la cual en el tiempo de Jesús el canon todavía no podía estar cerrado es porque todavía era necesario escribir otros 27 libros que se habían de agregar al canon de la Biblia. Miren, hermanos, presten mucha atención. El canon de la Biblia es uno solo, no son dos cánones. Cuando hablamos nosotros por motivos de estudio de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en referencia a los libros, solo lo hacemos para distinguir. Pero en la realidad, hermanos, tenemos un solo libro sagrado. No tenemos dos libros sagrados, uno para el Antiguo y otro para el Nuevo. No tenemos dos cánones. Es un solo canon. Y en el tiempo de Jesús todavía no se habían escrito los otros 27 libros que se le iban a agregar a la colección sagrada. ¿Ok? Porque son 73 en total. Punto y se acabó, hermanos. No es de que acá tenemos un canon y acá tenemos otro canon. No, son 73 libros. Y en el tiempo de Jesús no se podía hablar de un canon concluido, de un canon finalizado, de un canon final, de una colección final y cerrada, por la sencilla razón de que aún se le habrían de agregar otros 27 libros para así tener 73 como tenemos en la Biblia hasta el día de hoy. Ese es el argumento teológico, muy sencillo. Número 2, el argumento histórico. ¿Se acuerdan de la falsa teoría de Jamnia, del llamado concilio de Jamnia? ¿Se acuerdan que yo les dije de dónde sacó Henry Gretz, de dónde sacó su invento? ¿Se acuerdan que les dije que sí existió la ciudad de Jamnia y que sí había una academia
y que en esa academia los rabinos tenían discusiones sobre diferentes libros? ¿Se acuerdan que les dije que se estaban peleando que porque unos decían que Eclesiastés no era inspirado y otros decían que sí? Unos decían que Esther no era inspirado y otros decían que sí. Y una de las razones por las que se decía que Esther no era inspirado es porque Esther no menciona la palabra Dios ni una sola vez. Y otra de las razones por las que muchos desconfiaban de Eclesiastés es porque se habla desde una perspectiva no muy piadosa, que digamos, por así decirlo. Eso es lo que decían algunos judíos. No les parecía como un libro muy elevado, por así decirlo. Am, entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que todavía en estas discusiones de Jamnia, que aunque nunca hubo un concilio y nunca definieron ningún canon, en esas discusiones nosotros ya vemos que entre los mismos judíos no se ponían de acuerdo. ¿Ok? Nada más para que vean un poco de el contexto histórico. Ahora, no solo eso. El Talmud es un documento judío, que de hecho los judíos rabínicos consideran que el Talmud es de inspiración divina. El Talmud viene aproximadamente, hay algunos historiadores no se ponen de acuerdo, pero algunos señalan el siglo cuarto, otros el siglo quinto, parece que los más el siglo quinto. Y en el Talmud, hermanos, resulta que en el Talmud todavía hay quienes están teniendo discusiones sobre si este libro sí, sobre si este libro no. Y como dato curioso, una de las discusiones que están teniendo es sobre el libro de sabiduría, la sabiduría de Sirach, que ahí hay quienes lo citan como inspirado, como sagrado, como palabra de Dios, aunque había quienes no estaban de acuerdo, pero ahí vemos todavía esa controversia. Ahora, todo esto, hermanos, es de los judíos. Nosotros sabemos, hermanos, que aunque si bien es cierto que antes de la venida del Mesías, antes de la venida del Mesías, perdón, el pueblo judío, ellos recibieron la revelación, recibieron los oráculos de Dios, ¿ok? ¿Ok? Pero eso no significa que los judíos se iban a quedar con una autoridad de manera permanente sin importar qué. Eso no es así. Porque resulta que ya vino el Mesías. Porque resulta que este Mesías ya cumplió todas las promesas hechas a Abraham y ya estableció el reino davídico. Es la iglesia, el reino de Dios. Y resulta que este reino de Dios, esta iglesia fundada por Jesucristo, es la que recibió la autoridad para continuar con la revelación y con los propósitos divinos. Toda autoridad me es dada, Mateo 28, versos del 17 en adelante. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. El hacer discípulos implica tener la autoridad para verdaderamente saber qué es inspirado y qué no es inspirado. Es la iglesia a la que últimamente se le confirió la autoridad y la responsabilidad de cerrar el canon de la revelación escrita de Dios, no a los judíos. Hay quienes quieren extrapolar la autoridad que tenían ellos antes de la venida del Mesías y la quieren extrapolar a tiempos de la nueva alianza, brincándose las trancas, haciendo a un lado a la iglesia. Lo hizo Lutero, lo hace el judaísmo rabínico, obviamente. Ellos no aceptan al Mesías. No más para que vean, hermanos. Ellos tratan de los protestantes, ahora tratan de decir eso, tratan de decir, no, que Dios le dio los oráculos a los judíos y se olvidan de todo lo que les acabo de explicar, hermanos. Es muy triste en la realidad, pero es necesario refutar estas falsas argumentaciones. Pues, ¿qué más les puedo decir, hermanos? Ya les dije que no se especifica cuál Zacarías es. Aparte, aunque se especificara, no tiene sentido. El Señor Jesucristo dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista y que a partir de Juan el Bautista comenzaba el anuncio del reino de Dios, es decir, el Nuevo Testamento. En otras palabras, hermanos, Juan el Bautista es ese, por decirlo así, ese
parteaguas, es ese personaje histórico, ese gran profeta que, dicho sea de paso, el mismo Señor Jesucristo dijo que este Juan el Bautista, este gran profeta, dice que él de los profetas era el más grande de todos. El Señor, el Verbo de Dios encarnado, de su boca salió esta alabanza para Juan el Bautista. Él era verdaderamente un profeta, que si dejó escritos o no dejó escritos, ese es otro tema que no tiene nada que ver. Aquí la pregunta es, ¿Juan Bautista era profeta de Dios? ¿Juan Bautista hablaba en el nombre de Dios, inspirado por Dios? La respuesta es sí. De acuerdo a Jesucristo, sí. De acuerdo a tu opinión o tus presuposiciones, bueno, eso ya es otra cosa. Pero aquí nos importa qué enseñó el Señor Jesucristo y qué enseña la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia católica. Muy bien. Pues ahora tú preguntarás, entonces, ¿de dónde sacaron eso de los 400 años? Y ya vimos que no existieron esos 400 años. Porque en esos 400 años sí había profetas, Dios sí habló y lo hizo hasta Juan el Bautista, porque así nos enseña Jesucristo, quien es la verdad. En esos 400 años pues tenemos los libros que ellos no quieren aceptar. Están los Macabeos, está Judith, está Tobías. Así que no hubo 400 años de silencio. Dios estuvo activo y Dios habló por medio de sus profetas, como dan testimonio estos 7 libros que ahora llamamos deuterocanónicos y que los judíos y protestantes no aceptan como divinamente inspirados. Entonces esa teoría de los 400 años del silencio, ¿a partir de cuándo sale a la luz pública? Bueno, pues sale a partir de la Revolución Protestante como un intento desesperado de justificar este hueco que dejaron al rechazar los deuterocanónicos. Pues quedó un gran hueco, 400 años, desde Malaquías hasta la venida del Mesías, y pues se inventaron su teoría del silencio. Una nota, hermanos, no me quiero ya alargar demasiado, pero una nota. Tengan cuidado, hay una frase hablando de que las ideas se infiltran tristemente aún hasta algunos círculos católicos. Hay una frase que la van a escuchar que le llaman el periodo intertestamentario. Periodo intertestamentario. Esta frasecita viene de la idea de 400 años de silencio. Cuando dicen periodo intertestamentario, se están refiriendo a este hueco, a esta grieta de 400 años. ¿Qué estoy diciendo? Que esa frase de periodo intertestamentario es incorrecta. En círculos católicos no debería ser utilizada. Pero para ser justo, debo decir lo siguiente. Porque tú dirás, es cierto, yo lo he escuchado incluso de algunos católicos que dicen esa frase de periodo intertestamentario. ¿Por qué la usan entonces si ya vimos que no existieron esos 400 años de silencio? Bueno, la usan porque se ha popularizado demasiado y hay algo más. Los católicos conocedores que se dedican, que están en la academia, ellos saben, hermanos, no vayan a pensar que porque usan la frase incorrecta ya no saben nada. No, ellos saben y saben mucho, ellos nos enseñan. Pero ellos usan la frase para referirse no precisamente a los 400 años de silencio, sino que utilizan la frase de periodo intertestamentario de una manera distinta a los protestantes. La utilizan para referirse a literatura judía, apocalíptica y pseudo-epigráfica, es decir, libros que se atribuían a profetas del Antiguo Testamento, pero que no eran de ellos. Literatura que ni católicos ni protestantes aceptamos como inspirada. Es bueno leerla para entender el contexto y todo esto, pero ni católicos ni protestantes aceptamos esa literatura como divinamente inspirada. Que también hay que decirlo, esta literatura también salió en este periodo. ¿Ok? En ese sentido es que algunos teólogos católicos vas a escuchar que van a utilizar esa frase de periodo intertestamentario, que es desafortunada, porque el origen de esa frasecita viene de los protestantes y es para referirse a los 400 años de silencio. ¿Ok, hermanos? Siempre hay que tener cordura y caridad, hermanos, no adelantarnos, no hay que ser reaccionarios e ir de un extremo a otro extremo. Muy bien, continúo entonces.
También los protestantes nos dicen que los deuterocanónicos no tienen la frase así dice el Señor, como aparece, dicen ellos, en el antiguo, en los verdaderos libros del Antiguo Testamento, dicen ellos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos responder a esta objeción de que los deuterocanónicos no tienen la frase así dice el Señor? Bueno, número uno, resulta que hay muchos libros canónicos que sí los aceptan los protestantes, que sí están en las Biblias protestantes. Hay muchos libros canónicos que tampoco tienen esa frase de así dice el Señor. Y sin embargo los aceptan ellos mismos, o sea, ellos mismos se contradicen. Cuando están en el calor de la controversia, avientan a la leña todos esos argumentos, pero como que no se detienen a pensar. Porque ellos dicen, no, no los aceptamos, no aceptamos los deuterocanónicos porque no tienen la frase así dice el Señor, que es la distintiva de los libros proféticos. Pero si usamos ese argumento, entonces tendrías que rechazar muchos otros libros que sí aceptan los protestantes y que tampoco tienen la frase así dice el Señor. En otras palabras, no es necesario que se incluya esa frase. No es necesario que diga así dice el Señor para que sean divinamente inspirados, para que pertenezcan a la Biblia. De hecho, el libro de Esther, como ya lo dije, ni siquiera menciona la palabra Dios. O sea que hay libros que no solamente no dice así dice el Señor, no, sino que tenemos el libro de Esther que ni siquiera menciona a Dios. Entonces alguno dirá, entonces ¿por qué lo aceptas? Porque tenemos la iglesia que es madre y es maestra y nos enseña. Ahora, si tú le preguntas usando este razonamiento a un protestante, pues se quedan sin respuesta. Es que hay muchas inconsistencias en las argumentaciones o más bien en las objeciones protestantes en contra del canon de la palabra de Dios. El siguiente punto que yo destacaría es que esta frase de así dice el Señor solo se utiliza en los oráculos. Ahora, ¿a qué me refiero? En los oráculos del Señor. Los oráculos es cuando son palabras muy concretas, muy específicas de mensajes que vas a encontrar en ciertos libros, en los libros proféticos, ¿ok? Y cuando terminaban de citar esas palabras, ese mensaje específico que el Señor les acababa de dar, terminaban diciendo, así dice el Señor. Pero ahí no acaba el libro. Si tú sigues leyendo, hay muchas otras cosas que no dice así dice el Señor. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que la frase de así dice el Señor tiene una aplicación que se limita a los oráculos del Señor. Los que han estudiado teología y conocen lo que es la teología, particularmente la teología bíblica, saben que la frase así dice el Señor no tiene una aplicación para todo lo que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento, sino específicamente para los oráculos, esos mensajes muy específicos que daba el Señor, y cuando el profeta terminaba de dar el mensaje, decía, así dice el Señor. Pero no significa que todos los demás mensajes que no terminó diciendo, así dice el Señor, no hayan sido palabra de Dios. No significa eso. Pero bueno, ya vimos que esta forma de razonar no tiene una coherencia. A manera de nota, hermanos, la pregunta aquí, la pregunta que estamos nosotros haciendo o considerando es si el deuterocanon, si los libros deuterocanónicos son inspirados, sí o no. Esa es la pregunta. La pregunta no es si los libros deuterocanónicos están de acuerdo con la teología protestante. Alguno dirá, ¿por qué dices eso? Bueno, porque ellos eso es lo que hacen. Ellos ya tienen una teología preconcebida y ellos agarran los libros deuterocanónicos donde aparecen teologías o doctrinas, perdón, que la Iglesia Católica sostiene y afirma y enseña. Y ellos entonces agarran los deuterocanónicos, ven estas evidencias de la doctrina católica, pero como ellos ya son protestantes y ya tienen una teología preconcebida, ellos dicen, no, esto no está de acuerdo con mi teología protestante. Eso significa que los debo rechazar. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Por eso dije que aquí la pregunta es si los deuterocanónicos son inspirados o no.
si son de origen divino o no. La pregunta no es si los deuterocanónicos están de acuerdo con tu teología protestante, porque obviamente tu teología protestante tiene inconsistencias y sostiene cosas que la palabra de Dios no enseña. Entonces, esa es la pregunta. La pregunta no es si los deuterocanónicos están en perfecta armonía con tu interpretación protestante. La pregunta es, ¿los deuterocanónicos son inspirados o no son inspirados? Como ya hemos visto, una vez que hemos demostrado cómo todas las argumentaciones protestantes para rechazar la inspiración divina de los libros deuterocanónicos no se sostienen, no tienen fundamento, la respuesta a esta pregunta de que si son o no son inspirados, la respuesta es un contundente sí. Sí lo son. Son libros inspirados. Y esa es la misma razón por la cual muchos protestantes lucharon hasta más no poder cuando les querían quitar los libros de plano ya de sus Biblias, aunque los hayan puesto en una sección separada, ellos no los querían sacar. Es un canon, el canon protestante es un canon muy reciente. Por eso yo les decía, hay que preguntarles, tú dices que el canon es infalible, pero ¿a partir de cuándo? Porque ustedes los protestantes tienen diferentes fechas en las que ustedes dijeron que el canon era este o el canon era aquel. Y todas son fechas recientes. Recuerden, hermanos, la Biblia es una colección infalible de libros infalibles. Lo repito, la Biblia es una colección infalible de libros infalibles. ¿Alguna idea por qué dices esto, hermano? Porque los protestantes no creen lo que acabo de decir. Los protestantes dicen que la Biblia es una colección falible de libros infalibles. Ahora, yo sé que aquí hay una contradicción, pero así lo dicen. ¿Se acuerdan del que les estaba diciendo de R.C. Sproul, teólogo presbiteriano muy reconocido en el mundo protestante moderno? R.C. Sproul se hizo famoso por decir esta frase, y la repito. La Biblia, decía R.C. Sproul, la Biblia es una colección falible, o sea que le puedes quitar o sea que le puedes quitar o le puedes aumentar, es falible. Decía R.C. Sproul, la Biblia es una colección falible, o el canon es una colección falible de libros infalibles. Y obviamente es una contradicción, porque ¿cómo vas a decir que los libros individuales son infalibles si me acabas de decir que la colección en sí misma, el canon en sí mismo, le puedo quitar, le puedo aumentar? Si la colección no es infalible, pues entonces ¿por qué voy a creer que cada libro individual es infalible? Ahora tú dirás, pero ¿por qué dicen eso? ¿No se dan cuenta de lo que están afirmando? Lo dicen porque la historia los delata, la historia los denuncia. R.C. Sproul no pudo llegar a decir que el canon era infalible porque él sabía que de acuerdo a la historia, el canon protestante era muy reciente y de acuerdo a la historia, el canon protestante de 66 libros no siempre ha sido así. El canon de la historia, el canon de los siglos, el canon de las edades, es un canon de 73 libros, conforme lo definió la Iglesia católica. Y nosotros los católicos afirmamos que verdaderamente el Espíritu Santo siguió a la Iglesia para darnos un canon no falible, como decía este teólogo presbiteriano R.C. Sproul, sino un canon infalible, que una vez que se definió, ni le puedes aumentar, ni le puedes quitar. De hecho, desde que los libros se escribieron, pero obviamente en la historia hubo controversias y por eso la Iglesia nos dio una definición dogmática, una definición oficial. Los protestantes, tristemente, ellos no creen que el Espíritu Santo guió a la Iglesia en la historia para darnos un canon que no pudiera ser quebrantado, un canon que ni le aumentas ni le quitas, un canon infalible. No lo creen, porque ellos bien lo saben, que fue hasta la llamada Reforma Protestante, la Revolución Protestante, cuando ellos mutilaron la Biblia, cuando Martín Lutero y compañía modificaron la Sagrada Escritura, es decir, el canon de la Biblia. Por eso tienen ellos en su Biblia 66 libros, les faltan 7. Por eso su Biblia es más pequeña, es una Biblia incompleta.
les faltan 7 libros. Gracias a Dios que los amigos de Lutero pues no le hicieron caso a Lutero. Lutero quería arrancar otros 4 libros del Nuevo Testamento, pero pues no, ahí sí no le siguieron. Tristemente pues sí le siguieron como decimos, ¿no? Le siguieron el rollo a Martín Lutero en la cuestión del Antiguo Testamento y por eso les faltan 7 libros. Quiero decir algo a manera de nota final. Algunos no entienden cómo funcionan las doctrinas en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia Católica. Algunos en el protestantismo se imaginan que es igual que en el mundo protestante. En el mundo protestante, hermanos, como no tienen un magisterio con autoridad, ellos se guían por teólogos, por académicos individuales, que según sea la inteligencia, según sea la popularidad de este teólogo o de este pastor, es la autoridad y es la influencia que va a tener. Seguían, así es como seguían lo que dice fulano, lo que dice mangano. eh, Pastores como, no sé, John MacArthur o R.C. Sproul o John Piper o G.J. Ávila o tú ponle nombre, ¿no? Um, Así es como seguían, porque no tienen un magisterio, no tienen, no tienen un centro con autoridad infalible. Y dependiendo de la denominación, pues vas a tener tus propios maestros, tus propias autoridades. Pero en la iglesia no es así, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Les voy a decir por qué. Porque los protestantes, en un intento desesperado por argumentar en contra de la doctrina de la iglesia, de la doctrina de Cristo, del canon de la Biblia, ellos hacen esto. Ellos van a la historia no para estudiar la historia por sí misma, no para entender el contexto, no para realmente enterarse de qué sucedió. No, ellos van a la historia buscando por personajes que estuvieron en desacuerdo con la iglesia en algún punto determinado. Y lo que hacen es que van recopilando a estos personajes que estuvieron en desacuerdo con la iglesia en algún punto. Ahora, hablando del canon de la Biblia, ellos van y agarran la opinión de San Jerónimo cuando regresó después de pasar varios años con los judíos rabínicos, que obviamente no eran cristianos, que obviamente, pues imagínense, de ahí saldría el Talmud. Ustedes saben que hay unas declaraciones muy fuertes ahí en contra del Señor, en contra de los cristianos, pero bueno, cuando San Jerónimo regresa, él expresó su opinión, que estaba obviamente fuertemente influenciada por los judíos rabínicos. Y esa es la razón por la que San Jerónimo nos dejó de manera escrita su opinión al volver, donde él habla de los libros deuterocanónicos, que obviamente no los aceptaban los judíos del tiempo de San Jerónimo. Ya recuerden que ya estamos hablando ya 3 siglos después de Cristo. Ellos habían ya rechazado el cristianismo, habían rechazado al Mesías, habían rechazado la iglesia, todo. Y lo dejó por escrito. Y ellos dicen, ¿ves? El mismo San Jerónimo nos dejó una porción escrita donde él expresa su opinión y él decía que esos libros que rechazaban los judíos de Jerusalén no tenían la misma autoridad o el mismo peso o la inspiración divina como los demás. ¿Ok? Y dicen, ¿ves? San Jerónimo lo dijo. Entonces ellos creen que en la Iglesia Católica nos basamos por lo que diga un teólogo o por lo que diga una persona con cierta autoridad. Pero la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo, así no se hace la doctrina. No es como en el protestantismo, que si eres un gran teólogo y tienes influencia, vas a tener a mucha gente que te siga. En la Iglesia Católica no es así. Entonces, eso es lo que hacen ellos. Se encuentran esta opinión de Jerónimo y luego van y encuentran no sé, por ejemplo, en el tiempo anterior a la Revolución Protestante, en el tiempo poquito antes de Martín Lutero, estaba en auge lo que se conoce como el Renacimiento. Y parte del Renacimiento era un avivamiento que había, un interés renovado por la literatura judía. Y parte de la literatura judía de este tiempo es el texto masorético, que es lo que se le llama ahora la Biblia hebrea. El texto masorético, la Biblia hebrea, de los judíos modernos, tiene igual que en el tiempo de Jerónimo, también ya estaban los rabinos,
tiene 39 libros. ¿Ok? Hubo muchas personas que estaban siendo otra vez influenciados, porque recuerden que estaba el Renacimiento y parte del Renacimiento estaba este despertar por un interés muy fuerte por la literatura judía, y parte de la literatura judía era el texto masorético, que solo tiene 39 libros. Y muchos influenciaron y llegaron a expresar opiniones que los libros deuterocanónicos no estaban al mismo nivel que los demás libros. Entre los hombres que llegaron a expresar alguna opinión semejante a la de San Jerónimo fue el cardenal Cisneros. Y dicen, ¿ves? Era un cardenal, era un católico. Y mira, está expresando esa opinión. Entonces ellos van y agarran a un personaje aquí, otro personaje allá. Personas que en algún punto se expresaron de una manera distinta a lo que la iglesia ha señalado y los quieren poner a todos y dicen, y los quieren usar como una catapulta para poder lanzar sus argumentos en contra de nosotros. La buena noticia para nosotros y mala noticia para ellos es que en la iglesia la doctrina no se hace así. No es lo que diga un líder, no es lo que diga un teólogo, no es lo que diga un gran predicador con mucha influencia, no es lo que diga un cardenal, no es lo que diga un traductor de la Biblia, por muy sabio y por muy santo que haya vivido. No. La iglesia es madre y la iglesia es maestra. Y lo que la iglesia enseña en concilio o por medio de su magisterio o por medio de una afirmación infalible, eso es lo que todos los creyentes recibimos, no lo que dijo Mangano, Fulano o Sutano. Cosa curiosa, citan a Jerónimo, a San Jerónimo, para lo que les conviene, pero no te dicen que San Jerónimo fue sacerdote ordenado. No te dicen que San Jerónimo era católico. No te dicen que San Jerónimo era un monje. No te dicen que San Jerónimo, o sea, no te hablan de toda la catolicidad de San Jerónimo. Nada más te hablan de ese puntito en el que estuvo, en el que expresó una opinión distinta a la de la iglesia. Termino con esto. San Jerónimo expresó esas opiniones, eso es cierto. Pero lo que no te dicen es que San Jerónimo, después él dijo que se iba a someter al juicio de la iglesia, que se sometería al juicio de la iglesia. ¿Y sabes qué? Esa opinión también la dejó por escrito, donde él dice que él se somete al juicio de la iglesia y él reconoce a la iglesia como madre y maestra. Eso no te lo van a decir. Nada más te van a decir sus opiniones iniciales al volver, porque él fue a aprender hebreo, hermanos. Él pasó años con los judíos rabínicos aprendiendo el hebreo. Nada más te van a decir eso, pero no te van a decir el resto de la historia. Bueno, eso solamente fue una nota, hermanos. Yo sé que hay muchas cosas que no las he mencionado. Traté de ser lo más breve posible. Es imposible ser breve en este tipo de temas. Espero que esto les pueda ayudar, que les pueda ser de bendición. Y si tú eres protestante y tú has caído en las garras de estos argumentos que te han enseñado, yo te animo, en verdad, por amor a la verdad, por amor a aquel que es la verdad, aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te animo, reconsidera lo que has escuchado, investígalo, no tomes mi palabra, investígalo, pero también considera los argumentos, usa el sentido común, usa la lógica. No tengas miedo de ir a la historia y enfrentarte con la verdad. San Agustín dijo, los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. Así es. Hermanos, compartan este video, denle like, dejen sus comentarios y me despido como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Aleluya.